para que los del curso libre más o menos se ubiquen, es que envié un examen resuelto del año pasado. Entonces, a los chicos de la maestría, ¿verdad? Entonces, si alguien del curso libre lo desea, este, nada, se lo mando, ¿no? Me lo pide y por correo y se lo envío, ¿no? Entonces, recuerden que los del curso libre no hacen examen, ¿verdad? Entonces, el otro lunes, tenemos el examen con los chicos de la MAES. Así es que un poquito ahí, agregar quizás un poco la manipulación de matrices en R, ¿sí? El cálculo de la matriz entrada de los datos en R, sí, eso es de este RStudio, ¿verdad? De este RStudio. Quizás agregar eso, estudiar eso, les puedo preguntar eso, darles un fichero de datos de variables cuantitativas y pedirles que obtengan la matriz de datos centrada y reducida, ¿verdad? Entonces, creo que les pasé este, ese código a través de Codechar, entonces, bueno, ahí estar atento un poco a eso. Y quizás lo único que no hemos visto es justamente lo de hoy, ¿verdad? Análisis factorial, ¿ok? Gracias por abrir sus cámaras, ok, les agradezco. Quizás los chicos que no lo hagan, les invitaría a que siempre lo hagan, por favor. Ok, vamos a comenzar la clase. Este, ok, estamos aquí. Eh, bueno, ahí un poco estuvimos viendo componentes principales. Ahí un poco lo que necesitamos es eh, para análisis factorial la rotación, ¿verdad? Ahora vamos a ver ahí un poco el sentido de este dibujito. Vamos a necesitar rotar los datos para verlos mejor, ¿de acuerdo? Y ahí estaba pues la interpretación del círculo de correlaciones, el plano principal, ¿de acuerdo? Eh, la interpretación geométrica de del coeficiente de correlación, ¿vale? Ok, si estas son las variables, ok, acuérdense que las variables las podemos ver como vectores, ¿de acuerdo? Entonces, como vectores en Rn, ¿sí? Entonces, como vectores tienen un ángulo, ¿no? Entonces, el coseno del ángulo que forman esas variables es el coeficiente de correlación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que el coseno es una función que está que toma valores entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces también el coeficiente de correlación lineal dijimos que tomaba valores entre -1 y 1. De acuerdo, acuérdense que el coseno de teta es igual a 1 cuando teta vale 0. Vale, el coseno de teta es igual a -1 cuando teta vale pi, ¿de acuerdo? El coseno de teta es igual a 0 cuando teta vale pi medio. Ok, de tal manera que ahí están las interpretaciones, ¿verdad? Aquí están, ¿de acuerdo? Ahí no hay donde perderse. Entonces, nada, ahí miramos que eran los componentes principales, ¿de acuerdo? Lo explicamos a partir de las filminas ampliadas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que nos ocupa es un poco del análisis factorial. Ok, bueno, ¿qué es el análisis factorial? No, pues miren, voy a comenzar con esto y préstenle mucha atención a esto porque es trascendental. Entonces, mucha gente confunde el análisis factorial con el análisis de componentes principales por una sencilla razón. Componentes principales viene a ser apenas un método, sí, apenas un método para extraer los factores. Entonces los componentes principales, Z1, Z2, digamos, Z3, y así sucesivamente. Acuérdense que si tenemos P variables podemos sacar P componentes principales, ¿verdad? Pero acuérdense que a medida vamos avanzando pierden representatividad, ¿sí? Pierden representatividad de la inercia explicada de la información original. Entonces, nos interesan por lo general los primeros, ¿verdad? ¿Sí? Siempre y cuando el análisis de componentes principales sea idóneo. Entonces, estos componentes principales, cuando usas ese método de extracción de factores, componentes principales, entonces
Estos vienen a ser los factores. Ok, entonces este componente principal viene a ser el factor 1, ¿sí? El factor 2 y el factor 3, digamos, y así sucesivamente. Pero ya no se llaman más componentes principales, sino que se llaman factores, ¿sí? El factor P. ¿De acuerdo? Entonces muchos chicos a veces cuando hacen este análisis factorial, siguen hablando ahí de reducción de la dimensión. Chicos, cuando hacemos análisis factorial, no necesariamente buscamos como objetivo principal reducir la dimensión. Ok, eso es componentes principales. Entonces, ¿qué hace el análisis factorial? No, pues el análisis factorial lo que busca es variables latentes. Sí, variables latentes u ocultas en un conjunto de variables. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que, por ejemplo, que estamos interesados en estudiar el desarrollo humano en los países del mundo y, por ejemplo, que se dispone de muchas variables económicas, sociales y demográficas. En general vamos a suponer que son dependientes entre sí, ¿sí? Es decir, que están correlacionadas, ¿sí? Eh, entonces, ok, aquí hay algunos compañeros que necesitan entrar. Ah, ok, ahí estamos. Creo que no tengo a nadie esperando, ¿sí? Sí, sí, ahí, sí, no, creo que no. Ok. Este, eh, entonces nos podemos hacer una pregunta muy simple. Si el desarrollo de un país depende de un pequeño número de factores, tales que, conocidos sus valores, podríamos prever el conjunto de las variables de cada país, ¿sí? Otro ejemplo muy sencillo es que supóngase que se hace una investigación sobre los comercios minoristas, ¿sí? Y que estos comercios minoristas identifican 80 características diferentes sobre comercios minoristas y su servicio. De acuerdo, fíjense, estamos hablando de 80 variables, ¿no? Que aquí tendríamos V1, V2, hasta V80, ¿vale? Hasta V80. Entonces aquí está el individuo 1, el 2, no sé, el 2, el 3, así sucesivamente hasta el individuo N, no saber cuántos fueron medidos, ¿no? Entonces, eh, lo que buscaba esta investigación era que los consumidores mencionaran las características que afectaban su elección a la hora de frecuentar dichos comercios. Entonces, supóngase que una empresa específica, un comerciante específico busca entender cómo estos consumidores eh, hacen esa elección, ¿sí? ¿Cómo es que hacen esa elección, ¿verdad? ¿Cómo deciden cuál comercio visitar? Entonces, imagínense que tendría que analizar estas 80 variables, ¿verdad? Estas 80 variables. Necesitaría hacer un análisis multivariante de esta matriz, ¿no? De dimensión n por 80, ¿no? De acuerdo. Entonces, en vez de eso, el comerciante, o supónganse, vaya, que ya es el científico de datos que los comerciantes han contratado, ¿sí? Porque realmente no son los comerciantes, ¿verdad? Y va, ustedes, vaya, ¿sí? Ustedes ya que van a ser científicos de datos, entonces ellos intentan, pues, más o menos pensar en pequeño, digamos. Por ejemplo, en vez de analizar las 80, alguien podría preguntarse, y miren, ¿y no habrán en todas esas variables un conjunto de conjuntos de variables que me expresen algunas características, sí, que me expresen algunas características? Entonces, el comercio podría encargar esa encuesta solicitando valoraciones de consumidores sobre cada uno de los aspectos específicos. Entonces, en vez de analizar las 80 variables, pueden buscar variables ocultas, ¿verdad? Variables ocultas, variables latentes, ¿sí? En esas variables. Otro ejemplo que está por aquí es que supónganse que se quiere analizar la importancia que los consumidores dan a 14 variables que se consideran relevantes para la compra de un automóvil. Ya algunos de nosotros, pues, la mayoría, ¿verdad? Nos hemos sentado ahí un rato, ¿qué tipo de carro me conviene, ¿verdad? Sí, una de las variables eh, este, trascendentales es qué cantidad de dinero tenemos disponible, ¿verdad? Sí, entonces,
A partir de ahí, pues, se pueden analizar otro tipo de variables. Aquí es un ejemplo hipotético. Y supónganse que las personas consideran estas variables, ¿no? Reparaciones baratas, amplia gama de colores, interior espacioso, bajo consumo de gasolina, manejabilidad, aspecto moderno, valor de compra alto, ¿sí? Valor de recompra, perdón, valor de recompra. Sí, miren, esto es trascendental, ¿verdad? Esto es trascendental. Ahí todavía hay unos tercelitos, ¿verdad? Unos tercelitos todavía piden más de 3.000, ¿verdad? Sí, entonces, y nada, y son del año ahí 91, ¿no? 92. En serio, eso es verdad. Entonces, eh, valor de recompra alto, o sea, confortable, motor potente, aspecto elegante. Bueno, alguien puede decir, hey, el motor potente, ¿verdad? Sí, quiero que no, pues correr un montón, ¿verdad? Sí. Aspecto elegante, cómodo de conducir, atractivo de línea, maletero amplio, fácil de aparcar, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que esas 14 variables, alguien puede decir, no, miren, al analizar o al mirar bien esas 14 variables, las podemos caracterizar por por cuatro dimensiones subyacentes, o variables latentes o variables ocultas ahí, ¿sí? Que pueden ser respectivamente el confort, el factor uno, ¿sí? Este, el coste-eficiencia, que puede ser el factor 2, ¿sí? La elegancia, que puede ser el factor 3, y el manejo fácil, que puede ser el factor 4, ¿sí? Y que si se fijan no son variables que estén directamente observadas ahí, ¿verdad? Entonces, en vez de considerar esas 14 variables, podemos mirar o intentar, ¿verdad? Fíjense, hacer corresponder las variables, cada una de estas variables que tenemos ahí, hacerlas corresponder a algunos de estos factores que estamos aquí analizando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más o menos de forma gráfica podría verse de esta manera, ¿no? Entonces, ah, por ejemplo, el factor uno puede ser IE, ¿ok? IE, ¿qué es IE? Interior espacioso, ¿vale? CO, CO que es confortable, ¿vale? Ok, pues para adelante. MA, ok, ¿qué es MA? A ver, ¿qué es MA? Manejabilidad, ¿de acuerdo? Este, el factor 4, por ejemplo, puede aglutinar a las variables MA, ok, ¿qué significa MA? Manejabilidad también, ok. Este, ah, eh, CC, ¿qué significa CC? Ok, vamos a ver. ah, Cómodo de conducir, ¿vale? Cómodo de conducir. FA, ok, FA, ¿qué significa? Ok, FA. ¿Dónde está? Fácil de aparcar, ok, y así sucesivamente. Aquí hay algo trascendental. Sí, y alguien podría hacer la pregunta del mío. Miren aquí, MA, y MA también está aquí. Entonces, fíjense que una variable se puede hacer corresponder a más de un factor. Eso es trascendental. Sí, eso es trascendental. Porque, de hecho, cuando estemos analizando la matriz de cargas factoriales, justamente así va a aparecer. Justamente va a aparecer que algunas variables se pueden hacer corresponder a más de un factor. De acuerdo, a más de un factor. Entonces, no de por gusto está este ejemplito de esta manera. Entonces, eh, aquí ya vamos a comenzar a ver la relación que hay entre el análisis factorial y componentes principales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? Ok, ahí le di acceso a alguien más, ¿de acuerdo? Bueno, creo que estamos ahí completo. Ok, ¿cuál es la pregunta del millón? Dada una matriz multivariante, ¿sí? Una matriz de datos multivariante, ¿cómo podemos hacer corresponder, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer corresponder el conjunto de variables a ciertas variables latentes ahí? ¿Cómo las hacemos corresponder, ¿verdad? Sí, aquí no vale, ¿verdad? Que tenga ya 10 años, 15 años de experiencia en ventas, ¿verdad? Chicos, ya eso
en las grandes empresas y en las empresas del primer mundo, eso ya no vale. 15 años de experiencia en venta, si tiene olfato para vender. No, eso ya no. Sí. No, pues ya ahí tiene un máster en ciencia de datos, un máster en estadística aplicada a la investigación. Hace hablar los datos, ¿verdad? Hace hablar los datos históricos de la empresa. Hace hablar los datos históricos de la compañía. Sí, ya no es por olfato. Entonces, no es por olfato que vamos a hacer corresponder estas variables a estos factores, ¿verdad? Sí, no es por olfato, ni por experiencia de 15 años en venta. De acuerdo, entonces, eh, ¿cómo sacamos esos factores? Esa es la pregunta. Ok, entonces vamos a resolver esa pregunta apenas con un método y los otros métodos los vamos a comentar. Más o menos hace un recuento el libro de César Pérez. Sí, ahí lo vamos a revisar, pero así muy rapidito, ¿de acuerdo? Pero vamos a revisar un poco de manera exhaustiva, pero simple, cómo se sacan los factores a través del método de componentes principales. Ok, entonces el análisis factorial, fíjense bien, está relacionado con los componentes principales, pero existen ciertas diferencias. Sí, en primer lugar, los componentes principales se construyen para explicar las varianzas, ¿sí? Mientras que los factores se construyen para explicar las covarianzas, ¿sí? O correlaciones entre las variables. Entonces, cuando nosotros estábamos sacando los componentes principales en las filminas extendidas, ¿sí? Si se fijan, el problema era maximizar, ¿verdad? La varianza. Es decir, maximizar la información que iba a tener el primer componente principal, ¿verdad? Y después el segundo componente principal le pusimos que debía de ser ortogonal con el primer componente principal que encontramos, ¿sí? Entonces eso lo que significaba era que no iba a guardar nada de información el segundo componente principal del primero y así sucesivamente los demás, ¿verdad? Entonces aquí no, ¿sí? El análisis factorial busca pues explicar las covarianzas o las correlaciones entre las variables. En segundo lugar, las componentes principales es una herramienta descriptiva, mientras que el análisis factorial ya presupone un modelo estadístico formal de generación de una muestra dada. Entonces, se utiliza el análisis de componentes principales cuando el objetivo es resumir la información original en una cantidad mínima de factores. Sí, en una cantidad, realmente aquí quizás no debería de usar la palabra factores, ¿no? Se debería de mejor usar la palabra variables, ¿saben? Sí, variables, ya, variables. Vale, estas clases están ahí un poco resumidas del libro de César Pérez, de esa fue, ¿no? Entonces ahí un poco, sí, no me gusta esta palabra. Sí, entonces el objetivo es resumir la información original en una cantidad mínima de variables. Entonces se utiliza el análisis factorial común para identificar los factores subyacentes o las dimensiones que reflejan qué es lo que las variables comparten en común. Es decir, qué tienen las variables en común acá. Entonces, fíjense, este es el factor 1. Estas variables tienen en común tal característica, esta característica, ¿sí? Sí, que se relacionan o tienen que ver con el confort. No, pues las del grupo 2, la del factor 2, tienen que ver con el coste-eficiencia. No, la del factor 3 es con la elegancia, ¿sí? Y las del factor 4 no, pues el manejo fácil, así para los simples, ¿no? Como yo, no podemos manejar. Nada, cámara, un poco. Pero fíjense, entonces busca eso, ¿va? ¿Qué es lo que las variables comparten en común? De acuerdo. Ok, el modelo factorial, hipótesis básicas para hacerlo con componentes principales, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, aquí fijar ideas, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a hacer análisis de componentes principales para reducir información. No, estamos haciendo análisis factorial, ¿sí? Ok, entonces se denota, supóngase que el vector de variables, x1, x2, xp, es decir, estas son variables, ¿verdad? No son así números escalares, son números reales, son variables, ¿verdad? La variable x1, x2, xp, del fichero de datos multivariable, ¿sí? Entonces,
Y supóngase que esas variables se han medido en n individuos, que es el dibujo típico, ¿no? Ok, el bendito dibujo que comenzamos y finalizaremos el curso con eso, ¿no? Uno, 2, hasta n, ¿no? V1, V2, hasta VP, ¿vale? Ok, entonces, el modelo de análisis factorial establece que este vector de datos observados se genera mediante la relación x igual a if más e, ¿de acuerdo? Donde x es el vector de variables, este x debería ser grande, que x es igual a x1, x2, xp, miren, aquí están las variables. X1 es L11, F1, L12, F2, ok, estos coeficientes es para describirlos luego como una matriz, ¿sí? Como una matriz. Acuérdense que una matriz tiene subíndices para la fila y para la columna, es decir, es intencionado, ¿no? Ok, y estos son los factores. El factor 1, el factor 2, el factor K. ¿Vale? Este K obviamente tiene que ser menor que P. eh, o a lo sumo menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que P, ¿no? Porque son los factores. Ok, aquí está la explicación, ¿no? Los F1, F2, Fk son los factores comunes. E1, E2 y EP son los factores únicos o los factores específicos. Y L sub JH es el peso del factor H en la variable J, ¿vale? Entonces, de que comúnmente se denomina carga factorial. Y eso es lo que te da la matriz de cargas factoriales del SPSS. Miren, miren, ese es el mismo lenguaje. Vamos, ya vamos cayendo ahí, ¿verdad? Porque es que el SPSS usa esa frase. Ok, entonces, o carga factorial o saturación de la variable J en el factor H. Ok, según la formulación del modelo, cada una de las P variables observables es una combinación lineal de K factores comunes. Sí, fíjense, esto es una combinación lineal. Esto es una combinación lineal y aquí va a aparecer que son esos G1, esos G1, E2, P. De acuerdo, obviamente entonces K tiene que ser menor que P porque son los factores. Sí, ah, ok, aquí estamos aquí, ¿no? Según la formulación del modelo, cada una de las P variables observables es una combinación lineal de K factores comunes a todas las variables y de un factor único para cada variable, ¿sí? Que sería como el error, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todas las variables originales están influenciadas por todos los factores comunes, ¿sí? Mientras que para cada variable existe un factor único que es específico para esa variable, ¿no? Entonces, el modelo factorial, si lo quisiéramos expresar de manera matricial, se escribe así. X1, X2, XP son las variables, ¿ok? La matriz de cargas factoriales, ¿vale? Y los factores, ¿vale? Ok, más los errores, digamos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el problema fundamental del análisis factorial? Ok, pues, ¿cómo, cómo, cómo hallamos esa bendita matriz? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos esa bendita matriz? Sí, es la estimación de los coeficientes de la matriz factorial. Entonces, a las estimaciones de estos coeficientes se les denomina cargas factoriales estimadas, aunque realmente en la práctica suele omitirse el calificativo estimada, ¿sí? Las cargas factoriales estimadas nos indican los pesos de los distintos factores en la estimación de la comunalidad de cada variable, ¿de acuerdo? Eh, eh, Aquí un poquito de inferencia estadística que ustedes vieron en el curso anterior. Entonces, para poder aplicar esa teoría de inferencia estadística en este modelo factorial, entonces necesitamos formular hipótesis estadísticas sobre los factores comunes y sobre los factores únicos. Entonces, vamos a considerar que los factores comunes, F1, F2, Fk, son variables tipificadas de media cero y varianza unitaria, ¿sí? Y que además no están correlacionadas entre sí. ¿Sí? Según esta condición, la matriz de varianzas de los factores comunes es la matriz identidad, ¿vale? Sí, porque acuérdense, eh, este, le estamos pidiendo que estén tipificadas, ¿ok? Entonces, cuando calculamos la covarianza, ¿de acuerdo? Miren cómo dice, eh, que no están correlacionadas entre sí, ¿ok? Como están tipificadas, en la diagonal principal, ¿quién va? Va la desviación estándar, y eso es 1, porque están tipificadas. ¿Ok? Y fuera de la diagonal principal va el coeficiente de correlación lineal,
Sí, pero como están, como no están, perdón, como no están correlacionadas entre sí, entonces esto es cero, 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 cero. Aquí cero también. Acuérdense que esta es una matriz simétrica. Se repite lo que está debajo de la diagonal principal con lo que está arriba de la diagonal principal. Ok, entonces, ¿esto qué es? No, pues esto es la identidad. Identidad de orden P. Vale. Entonces, y la esperanza del vector de factores comunes es el vector cero. Es la esperanza del vector del factor f es cero. ¿Vale? Por otro lado, pues, se supone que la matriz de covarianzas de los factores específicos únicos es una matriz diagonal, lo que implica que las varianzas de los factores únicos pueden ser distintas y que dichos factores únicos están incorrelacionados entre sí. ¿Vale? Es decir, que eh, la esperanza de E por E transpuesta es omega y omega es una matriz diagonal. ¿Verdad? Sí, es diagonal por eso, sí, porque son este, eh, por lo que se está suponiendo, ¿verdad? Que la matriz de covarianzas de los factores específicos es una matriz diagonal. Entonces, eh, aquí el coeficiente de correlación lineal con E1, no, pues eso es 1. El coeficiente de correlación lineal de E1 con E2, no, pues eso es cero. Vale, y así sucesivamente, 1, 1, 1 y todo cero, como antes, ¿no? Que entonces, por otro lado, la esperanza del vector de factores comunes, vamos a suponer que es el vector cero, ¿de acuerdo? Por último, se tiene en cuenta que para poder realizar inferencias que permitan distinguir para cada variable entre los factores comunes y el factor único, es necesario suponer que los factores comunes están incorrelacionados con el factor único. Es decir, el F1, ok, esto es F mayúscula, el coeficiente de correlación lineal, core, le voy a escribir, de F1 con E1, es cero también, ¿vale? Es cero, ¿vale? Que esto lo puedes escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Eh, una expresión matricial para eso, ¿sí? Y es la siguiente. Vamos a asumir que las variables X son variables tipificadas. Si se acuerdan, les he dicho que los software estadísticos, SPSS y software R, Stata también, trabajan con la matriz de datos centrada y reducida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la matriz de covarianzas es la misma matriz de correlación, ¿vale? La misma matriz de correlación, que le llaman RP. Eh, y esa matriz se puede descomponer de la siguiente manera, ¿no? Acuérdense que la podíamos representar de esta manera, esperanza de X por X transpuesta, ¿de acuerdo? Y eso es igual a la esperanza del F más G transpuesta. Ok, esto por propiedades matriciales, lo podés escribir de esta manera, ¿no? 1, 1, 1, ρ 1, 2, ρ 1, P, ¿sí? Por L1, 1, los L sub I K, ¿sí? A ver aquí, a ver, esta matriz. Ok, esta matriz es la misma que esta, ¿no? Pero aquí me hizo falta algo, ¿no? Este, este es L transpuesta. Ok. Sí, no es exactamente la misma. Miren, aquí está. Este es 1, 1, aquí 2, 1. Aquí ya cambia. 1, 2. Ok, porque es esta transpuesta. ¿De acuerdo? Más omega. Sí, más omega, el omega que venimos trayendo. ¿De acuerdo? Eh, ok. En esta descomposición, L por L' es la parte correspondiente a los factores comunes y omega es la matriz de covarianzas de los factores únicos, ¿sí? Los E sub I, los E sub 2, los E sub 3, ¿de acuerdo? Los E sub 1, E sub 2, E sub 3, que le íbamos agregando. Entonces, de alguna manera, entonces, se tiene que además, se observa que en la descomposición, la varianza de la variable tipificada de XJ se puede expresar como B sub J igual a L sub 1 cuadrado, L sub J 2 cuadrado, L sub JP cuadrado, ¿sí? Más el componente del E sub J, ¿sí? Entonces, ¿quién es esto? A esto se le va a llamar comunalidad, ¿sí? A esto se le va a llamar comunalidad. Y si se fijan, esto es lo que aparece en los resultados del SPSS, la matriz que se llama matriz de comunalidades, ¿sí? Matriz de comunalidad. ¿Y qué quiere decir con eso?
lo que quiere decir es que también va a estar representada, fíjense bien, la variable en el factor, ¿de acuerdo? Que también va a estar representada la variable en el análisis factorial, ¿vale? Es en general, en el análisis factorial, ¿de acuerdo? Entonces, si una variable tiene una comunalidad baja, esa variable la puedes sacar del análisis factorial, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ah, ok, ¿dónde estábamos? Ah, ok. Aquí, y si denominamos por h sub j cuadrado, l sub j cuadrado, más l sub j, tenemos la descomposición de la varianza de la poblacional de la variable xj como b sub j es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Chicos, ¿por qué es igual a 1? Chicos, acuérdense que estamos trabajando con variables tipificadas, ¿sí? Variables tipificadas, entonces la varianza es 1. La varianza es 1 y esa varianza 1 la puedes descomponer como esto, ¿sí? Como esto, ¿de acuerdo? Esto que está aquí. Quiere decir entonces que una comunalidad cercana a 1, fíjense bien, una comunalidad cercana a 1, que significa que esa variable está muy bien representada en el análisis factorial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una comunalidad cercana a 0 te significa que esa variable no está bien representada en el análisis factorial. Es decir, esa variable la puedes descartar del análisis factorial. La puedes descartar, ¿de acuerdo? Porque no te está aportando nada, ¿sí? Ok, entonces, la teoría de componentes principales se puede utilizar para obtener los factores en el modelo factorial. Entonces, y aquí les digo, ¿verdad? Es preciso no confundir la teoría general de componentes principales con una de sus aplicaciones para la obtención de los factores en el modelo factorial. Es decir, componentes principales es apenas un método para obtener los factores, para extraer los factores, ¿sí? De acuerdo, entonces, inicialmente se parte pues con P variables x1, x2, xp, que no necesariamente están tipificadas, ¿sí? Y además se supone que inicialmente están correlacionadas, ¿no? Fuertemente correlacionadas. De acuerdo, si no están fuertemente correlacionadas, chicos, es bien simple, miren, es de sentido común. Si tú dices que las variables v1, v2, hasta vp aquí, no están correlacionadas, supongo siempre aquí 1, 2, hasta n, ¿no? Esto es de dimensión n por p, la matriz de datos multivariantes. Si, miren chicos, si ustedes suponen que estas variables no están correlacionadas y tú andas buscando factores comunes, ¿sí? Con características comunes ahí, o variables latentes o variables ocultas, no las vas a encontrar. Ok, no, sí, por sentido común, no se van a encontrar. ¿Por qué? Porque estás diciendo que esta no se correlaciona con esta. Y así todas entre ellas. Entonces todas entre ellas no tienen correlación, no tienen información común. Entonces tú no tiene sentido que andes buscando variables ocultas. ¿Vale? Entonces, fíjense, el análisis factorial tiene sentido siempre que tú supongas que estas variables tienen información redundante, ¿verdad? Tienen información redundante. De acuerdo. Entonces, a partir de estas variables incorreladas podemos formar estos K factores. Miren que ahora ya no les voy a llamar componentes principales, sino que les voy a llamar factores. ¿Sí? De tal manera que estos factores sean combinación lineal de estas variables. ¿Sí? Y que además expliquen la mayor cantidad de información de las variables originales. ¿Vale? La mayor cantidad de información. ¿De acuerdo? No, pues entonces este es el modelo, acuérdense, este es el modelo de los componentes principales. Sí, este es el modelo de los componentes principales. Z1 es una combinación lineal de las P variables, Z2 es el segundo componente principal, combinación lineal de las P variables y así sucesivamente hasta que llegas al componente principal Pésimo, ¿sí? Ok, entonces, pero este sistema de ecuaciones, acuérdense que es invertible, entonces es posible expresar las variables x sub j en función de los componentes principales, ¿sí? Entonces, te queda x1, x2, xp, ¿de acuerdo? En función de los componentes principales. Acuérdense que incluso, ¿verdad? En el SPSS, en lo que hicimos,
pudimos extraer, ¿verdad? Pudimos extraer los componentes principales, ¿verdad? Sí, lo hicimos también en R. De acuerdo, de tal manera pues que cada una de las variables se podía escribir como combinación lineal de estos componentes principales. No confundan la matriz de carga de las puntuaciones, donde estaban los coeficientes de las variables para los componentes principales. Esto. De todos modos, vamos a regresar a eso a estas dos filminas, cuando estemos haciendo ya pues propiamente el análisis. Y entonces la matriz de coeficientes de este segundo sistema es la matriz transpuesta, ¿va? De la matriz de coeficientes del sistema anterior. Y se puede utilizar este segundo sistema para la estimación de los factores. Aquí surge un problema de que podría presentarse que las componentes Z sub J no estén tipificadas, pero eso se resuelve fácilmente, ¿no? Tipificándolas, ¿sí? Entonces acuérdense que la varianza, chicos, acuérdense que la varianza asociada, por aquí voy a borrar esto, acuérdense que la varianza asociada al componente principal J, ok, J porque aquí uso J, ¿quién era? Acuérdense que la varianza, este realmente, ¿quién era? Este era el vector propio de la matriz de correlaciones, vector propio. Y este estaba asociado a quién? Al máximo valor propio, ¿va? ¿Sí? Al máximo valor propio, en general, al valor propio lambda J de la matriz de correlaciones, ¿sí? Pero dijimos que este valor propio era la varianza, ¿sí? Era la varianza. De hecho, este era el problema de maximización, ¿verdad? Que esto fuera máximo, que esto fuera máximo. Ah, entonces, ¿cómo es su desviación estándar? No, pues, eh, raíz cuadrada de lambda J, ¿de acuerdo? Chicos, vean que estas cosas son simples, ¿verdad? Y fíjense esto, y por favor compréndanme en esto. Estos son cursos estrictamente matemáticos, ¿verdad? Sí, pero yo intento acomodarlos un poco al background de todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero esto necesita realmente un buen curso de álgebra lineal y un muy buen curso de cálculo en varias variables, ¿de acuerdo? Y obviamente para llevar un buen curso de cálculo en varias variables hay que llevar uno bueno de una variable, ¿verdad? Sí, bueno, pero fíjense que se sobreentiende, ¿no? O sea, se entiende. Entonces acuérdense que esta variable ya tenía media cero, ¿sí? Supusimos esto, ¿no? Pues esto ya es cero, la esperanza, ¿vale? O la media. Entonces ya aquí es como que le resté cero, ¿no? O sea, si le restas la media, es realmente cero. Por eso es que ya no se le resta. Entonces, estos nuevos y sub j, estas nuevas variables y sub j ya están tipificadas, ¿vale? Ya están tipificadas. Ok, entonces, las nuevas variables, eh, aquí donde tenés estas ecuaciones, las puedes dividir por eso. Puedes dividir por eso. ¿De acuerdo? Entonces x sub j te va a quedar como u sub 1 j y 1 raíz cuadrada de lambda 1 y así sucesivamente todas las demás. Y sustituyendo eso. Vale, entonces, pero por la teoría de componentes principales, sabemos que U sub HJ raíz de lambda J es el coeficiente de correlación entre la variable J décima y la componente HS. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aparece la bendita matriz de carga factorial. ¿Vale? De carga factorial. De acuerdo, entonces, para no cansarles un poco ya con esto, al final te queda te queda pues que la variable XJ, si la variable original XJ es de la forma L sub J1 F1, L sub J2 F2, L sub JK FK, de acuerdo, donde esos F sub I son las componentes principales, de acuerdo, pero las componentes principales tipificadas, ¿vale? Las componentes principales eh, tipificadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿dónde está? A ver, eso que dije, ¿dónde está? A ver si no les estoy mintiendo, ¿no? Ok, F sub H se estima pues, mediante las K primera componente principal. Aquí está, tipificada. Ok, ya estoy bien, ¿no? Ok, y lo que aparecía después, ¿sí? Los factores únicos estaban acá. Sí, por lo general eso se desprecia, ¿no? Ok, entonces vamos a explicar pues este,
un ejemplo, ¿sí? Vamos a explicar un ejemplo en el SPSS. Ok, chicos, por favor, carguen su SPSS, ¿vale? Y me siguen, ¿sí? Y me siguen. Fíjense que no les mandé ningún fichero SPSS. Ahí alguien puede estar pensando ahí, hey, no, nos mandó el examen, pero no nos mandó el fichero telco, ¿verdad? Telco.sav. Ok, no hace falta que se los mandara, ¿sí? Ok, vamos a analizar un poco el ejemplo, ¿vale? El ejemplo, ¿dónde está? Ok, telco. Trabaje el fichero telco.sav, realice un análisis factorial exploratorio, use el método de componentes principales para extraer los factores y responda a lo siguiente. Ok, explicación de la ecuación de este análisis. Ok, y todo eso, ¿sí? Eh, voy a desconectar un poco, voy a dejar de compartirles la pantalla. Necesito cargar el libro de César Pérez para más o menos hacerle algunos comentarios, ¿sí? De los otros métodos, ¿vale? Ok, ya comparto la pantalla. Ok, chicos, espérenme un ratito. No, ahí estamos. Ok, nada, compartimos pantalla. Ok, aquí está es el capítulo 5. Ok, página 155 de César Pérez, de acuerdo, por si alguien quiere ubicarse. Las filminas están obtenidas de ahí, ¿vale? Ok. Este, ok, ya cargaron el SPSS, me avisan, porfa, porque necesito que me sigan. Ok, bueno, nada, vamos a cargar ese fichero, ¿sí? Y ese fichero es parte del repositorio de datos del SPSS. Ok, le damos la carpeta abrir, que está en el C, ¿de acuerdo? Donde instalaron su, donde instalaron sus programas, ok, tiene que ser en Program File, ¿de acuerdo? Ok, no, a ver, estoy mal. Es en Program File, pero sin esto de más. X86, el simple, ¿vale? Y ahí dice IBM, ok, IBM, SPSS, Statistic, ok, yo el 22 tengo. No sé ustedes cuál tengan. Donde dice sample, ok, sample in English o Spanish, ok, en inglés o en español, ok, como quieran, ok, en inglés, digamos, ok, se van ahí a la T, ok, ¿dónde está Telco? No, aquí está Telco, vale, ok, ya lo tienen todos. Eh, ahí estaba la indicación del examen, cuáles eran los, cuáles eran las variables que se tenían que ingresar, ¿vale? A ver, aquí están las variables. Si yo voy a poner esto así para mirarlas. Ok, listo. Ok, entonces nos vamos a analizar eh, reducción de dimensiones y ahora sí es un análisis factorial. Vale. Ok, ahora sí necesito esto. ¿Qué pasó? Necesito esto. Ok, meses con servicio. Acuérdense que tienen que ser variables cuanti. Ok, ahorita el análisis multivariante que estamos haciendo es para variables cuanti. Sí, luego en análisis de correspondencia vamos a hacer análisis multivariante para variables quali. ¿Sí? Ok,
luego vamos a hacer ahí un poquito de correlación canónica. Puede ser variables cuanti y variables quali. Ok, chicos. Eh, ok, meses. Ok, chicos, si tienen alguna pregunta, me dicen y me interrumpen. Ok. Acuérdense que pueden interrumpirme a la hora que quieran. Pero preguntas de la clase, ¿verdad? Ok. Meses, eh, meses con servicio. Ok. Este, ah, es que abrí el que estaba en inglés, ¿verdad? Sí, meses. Saben, no, voy a abrir el de español, sí. Voy a abrir sí, no, no va a ser que alguien tenga problemas. Ah, yo sé que todo el mundo puede inglés, pero no vaya a ser, sí. Ok. Sí, voy a cerrar el cuadro de diálogo, el otro. Ah, ok. Creo que lo cerré, ¿no? Sí, sí, voy a cerrar este. No, pues entonces estamos aquí, en analizar, reducción de dimensiones. Ok, pum, y esto, lo necesito. Ok, meses con servicio. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ok, meses con servicio. Ay, por qué se me quita? Ok, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Ok, y necesito esto. Sí, espero que ya no se quite. Edad en años, ¿vale? Ok, se quedó fijo ahí. Años con el patrón actual. Ah, ok. Luego, número de personas en el hogar. Ok. Número de personas en el hogar. Eh, larga distancia en el último mes. Larga distancia en el último mes. Llamadas gratuitas en el último mes. Eh, equipos en el último mes. Ok. Este, tarjeta de llamadas en el último mes. Ok. Inalámbrico en el último mes. Esto es inalámbrico. Inalámbrico. Larga distancia durante la permanencia. Llamadas gratuitas durante la permanencia. Ok. Eh, llamadas gratuitas durante la permanencia. Equipos durante la permanencia. ¿Vale? Equipos durante la permanencia. Tarjetas de llamada durante la permanencia. ¿Vale? Y inalámbrico durante la permanencia. Ok. Listo, ¿no? Me avisan si me equivoqué. Vale. Entonces, creo que están todas. Ok, nos vamos a ir a descriptivos. Le vamos a pedir a los descriptivos univariados, ¿sí? La solución inicial. Ahora sí necesitamos los coeficientes, los niveles de significancia. Acuérdense que eran los niveles de significancia de las correlaciones, ¿verdad? Que les hace ahí un pequeño test de hipótesis, ¿sí? Si son significantes o no. El determinante, ¿sí? Para ver si la matriz de datos tiene correlaciones altas. La prueba de felicidad de Barles, que ya vamos a mirar qué es. Sí, ¿qué más? Vamos a dar continuar. En extracción le vamos a pedir que use el método de componentes principales. Los otros métodos son mínimos cuadrados no ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, factorización de ejes principales, análisis alfa, análisis de imagen. Ok, estos dos no sé cuáles son, ya les digo. Ok, no, por si me preguntan. Ok, matriz de correlaciones, solución factorial sin rotar. Ok, no queremos rotación. Y le vamos a decir que sea basado en el autovalor
mayor que 1, ¿vale? Y después miramos, ¿no? Si hace falta tomar un número fijo de factores, ¿de acuerdo? Entonces le damos continuar. La rotación, ninguno, ¿ok? Le damos continuar, ya vamos a ver qué es rotación. Puntuaciones, le vamos a decir que no nos guarde las variables, no nos interesa ahorita. Le vamos a decir que nos muestra la matriz de coeficiente de las puntuaciones. Ok, en opciones es cuestiones de los valores perdidos. Ok, le damos a aceptar. Vale. No, pues está ahí. Ok, están los descriptivos. De acuerdo. Mirarlo. Ok, aquí pueden ir viendo, si se fijan en el examen resuelto, hay que ir viendo las correlaciones altas. Las correlaciones altas entre variables. Ahí me dicen cuáles son las correlaciones altas positivas, perdón, altas negativas, si no tienen correlación lineal. Ok, el determinante, acuérdense que el determinante, mientras más cercano sea a 0, pero distinto de 0, ojo, cercano a 0, significa que las variables están fuertemente correlacionadas y por lo tanto tiene sentido hacer un análisis, en este caso factorial, ¿verdad? En este caso factorial. Si solo estuviéramos hablando de componentes principales, es que tiene sentido reducir la dimensión, ¿verdad? Entonces, chicos, tengan cuidado cuando me escriban ahí su informe ejecutivo, ¿verdad? Sí, entonces, en este caso tiene sentido el análisis factorial porque el determinante es cercano a 0. Entonces, puede hacer que hayan ahí, es decir, hay variables fuertemente correlacionadas y por lo tanto hay factores ocultos, ¿sí? O variables latentes ahí. Ok, la prueba de KMO de Bartlett, este es trascendental, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Eh, siempre que esté arriba de 0.5, entre más cercano a 1 esté, entre más cercano a 1 esté, significa que mejor es la adecuación de un modelo factorial a esta matriz de datos multivariante. Si aquí queremos que esté lo más cercano a 1 posible. De acuerdo, miren, aquí están las comunalidades que les decía, ¿vale? Están las comunalidades. Acuérdense que las comunalidades me indican que también están representadas las variables en este modelo factorial. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más cercanas estén a 1, mejor. Si se fijan, no hay menores que 0.5, ¿vale? Quizás esta es un poco y esta. De ahí todas son muy altas. Todas son muy altas. De acuerdo, todas son muy altas. En general, podemos decir que esas variables que estamos usando se adecúan bien a este análisis factorial, es decir, que de verdad, ¿no? Hay variables latentes o variables ocultas ahí, ¿de acuerdo? Aquí está la cantidad de información que me explican, chicos, ahora cambien el lenguaje, si no ahí se los voy a corregir en el examen. Obviamente se los voy a corregir, pero se los voy a penalizar. ¿Sí? Entonces estos son los factores ahora, factores. Si solo les pido ACP, no, pues hablen solo en términos de componentes principales, pero aquí estamos hablando de factores. Entonces cuatro factores, me explican un 76% de la variabilidad original. Sí, de la variabilidad original. De acuerdo. Si se fijan, con 5 variables, explico el 83%. Si sigo metiendo variables, con 6 variables el 88, con 7 variables el 92, de acuerdo. Ya va creciendo muy poquito, miren, desde aquí. Ya va creciendo muy poquito la cantidad de inercia original explicada por los factores. Entonces ya no tiene sentido, digamos. Eso es lo que deben de escribirme. Seguir metiendo factores. Eso puede ser que es bastante razonable quedarnos con 4 componentes principales o alguien puede decir, no, bueno, pues con 5, ¿no? Y con 5 estaría en lo cierto también, ¿de acuerdo? O sea, tendría alguna razón. Si se fijan, miren, aquí es algo que apareció ayer, ¿no? Hay alguien que nos sugirió, ¿verdad? Miren, este es el valor propio, ¿verdad? Es bien alto, miren, es casi 1. Y el método de extracción del SPSS lo ha dejado fuera. Lo ha dejado fuera. Entonces, de verdad, o sea, si fíjense, en el examen, alguien puede decirme,
No, pues me quedo con estos 4. Pues alguien puede decirme, no, pues me quedo con estos 5. Y no es que uno tenga razón y el otro no. Sí, es decir, ahí tranquilamente los dos pueden tener razón. Sí, o sea, es válido meter este quinto factor. Ok, ahora, ahora bien, ¿qué nombre le vamos a dar a esos factores, verdad? ¿Sí? Entonces, mejor dicho, ¿qué variables son los que constituyen esos factores? ¿Sí? ¿Qué variables son los que constituyen esos factores? Ok, voy a ir ahí un poco al examen resuelto. Vale, ya, para hablarles un poco, pero la verdad que está, está bastante bueno. Ok, si se fijan ahí estuvo hablando de lo que les estaba diciendo. Ok, sí, esto porque ya estaba marcado, ¿sí? Entonces, miren, en el factor uno las variables que ponderan fuerte son estas, ¿sí? En el factor 2 las variables que ponderan alto. Chicos, acuérdense que esto es el coeficiente de correlación, ¿verdad? ¿Sí? Entre el factor y la variable, ¿vale? Entonces, las variables que ponderan fuerte en el factor 3, perdón, factor 3, estoy hablando de análisis factorial, son estas. Y apenas en el 4 la que pondera fuerte es esta. Chicos, tienen que buscar que ponderen alto aquí y bajo en los demás, ¿vale? Y bajo en los demás, ¿de acuerdo? Y entonces, y pues alguien puede decirme, ¿y qué tal si pondera alto en 2? Ok, pues eso puede suceder incluso en 3, incluso en 3. Y saben, por eso es que se necesita rotación, por eso se necesita rotación de los factores, porque sin rotar hay variables que no es clara a qué factor asociarlo. O sea, a pesar de que dice componente, pero ya debería ser factor. ¿Ok? ¿A qué factor asociarlo? Me explico. Entonces, ah, ok, aquí está un poco la explicación que me parece acertada. Ok, se puede observar como las variables llamadas gratuitas últimos meses, llamadas gratuitas durante permanencia, inalámbricos durante la permanencia, no parecen tener un factor al que pertenezcan de manera definida, ¿sí? Pero alguien puede pensar, entonces la sacamos, maestro, del análisis factorial. Tienen que ir a ver las comunalidades. Entonces en las comunalidades parece ser que todas, ¿verdad? Están bien representadas, excepto estas dos, parece, pero fíjense que están arriba de 0.5. O sea, sería muy fuerte la decisión de sacarlas, ¿ok? Entonces, además, muchos factores tienen componentes cercanos a 0.5 y diferentes diferencias pequeñas contra la componente ganadora, la cual afecta la asignación, ¿ok? Doy por válido eso, ¿sí? Ok, si les preguntaba si se necesita realizar una rotación, aplíquela y analice todos los resultados. Ok, chicos, fíjense que no he hablado de rotaciones incluso aún, ¿verdad? Pero lo estoy mejor ya explicando. Luego lo miramos. Entonces realizaron una rotación Varimax, ¿sí? Una rotación Varimax. Y entonces les quedó la matriz de componentes ya rotada de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces estas variables que están aquí en amarillito son las que determinan este factor 1. Estas variables en amarillito, ¿ok? Son las que determinan el factor 2. Sí, el factor 3, estas variables, esta y el factor 4, esta variable. Ok, veamos la explicación. Pese a que existen valores aún altos, compitiendo en variables como inalámbrico, último mes, inalámbrico durante la permanencia, dichas diferencias con respecto a las correlaciones más altas son mayores, por lo que se puede decidir mejor la pertenencia o no a un factor más fácilmente. Entonces, sí era necesario, ¿verdad?, hacer la rotación, porque fue más fácil identificar cuáles variables pertenecían a cada factor. Ok, este, creo que aquí está, nombre de los factores. Yo creo que ya no los nombró, no sé si los nombró. No, pues aquí, chicos, no es que a todos se les va a ocurrir esto, ¿verdad? Sí, si me mandan todos el mismo nombre, ahí se lo socializaron.
Yo no espero que todos digan lo mismo. Sí, pero algo, sí se parecen, ¿verdad? Sí se parecen. Entonces este chico dijo servicio de pago el factor 1, equipo inalámbrico el factor 2 y son estas variables. Servicio gratuito, el tercer factor, así lo nombró. ¿Sí? Y agrupó en ese factor 3 esta variable. Información demográfica, el factor 4, y compuesto por esa variable. Vale. Ok. Aquí hay otra. Bueno, aquí hay una información pues que ya ustedes leyeron, o sea, no hace falta que se la lea como tal. Chicos, ¿tienen alguna duda? Ok, vamos a pasarles el vínculo para que se puedan dar de alta en la asistencia, ¿sí? Ok, solo ahí. Déjenme buscarlo. Ok, ahorita se los muestro. Hola, maestro. Buenas noches. Bueno, yo solo me permitís que lo estoy buscando el link y ya Vaya. regreso, por favor. Ok. Ok. Isela Mengíbar, perdí el hilo de lo de sí, por favor. Si me das una retroalimentación ahí de que iba el hilo. Ok, chicos, si pueden abrir sus, sus cámaras, por favor. Ok, ahí está subido el link, ¿vale? Para que se puedan dar de alta. Sí, y ahora sí, adelante, ¿quién me iba a preguntar? Vale. Ok, adelante, alguien quería preguntarme, sí. Sí, yo le iba a preguntar, Adelante, Max. en el caso de, usted mencionaba que antes de eliminar una variable o desde el análisis, era conveniente verlo en las rotaciones, ¿verdad? Antes de determinar Ah, si una exacto. variable debería. ¿Cuándo sería un caso en el que sí es conveniente, digamos, Pero sacar una variable adelante? fíjate que para sacar una variable, realmente te debes de fijar con las comunalidades. Sí, es decir, realmente debes de mirar las comunalidades, ¿sí? Entonces, ok, ahí tenía abierto mi correo. Bueno, de todos modos no hay nada ahí. Este, eh, ah, sí, las comunalidades. Entonces, la comunalidad lo que te dice es la adecuación de cada variable a ese modelo factorial. Y ese es, a mi juicio, determinante. Sí, entonces, si una comunalidad está abajo ahí de 0.5, sí, la debes de eliminar. De acuerdo. Ah, De hecho, perfecto. cuando ya vamos a mirar ahí, lo que pasa es que eso no lo he contado bien, la historia, ¿verdad? No he contado la historia completamente. Ya vamos a ver cuando hagas rotación, qué es lo que cambia, qué información cambia, a ver si las comunalidades cambian, ¿sí? Entonces, eh, eh, a partir de la comunalidad, entonces tú decides quitar esa variable. No aporta nada, pues, al modelo factorial, Max. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, ok, gracias por encender sus cámaras, chicos. Ya les vi que están en clase, ¿verdad? Ok, sigamos. No, por favor, no olviden darse de alta, ¿sí? No vayan a decir, ya lo voy a dejar ahí para al final de clase. Se les va a olvidar. Ok, vengamos aquí entonces, este, al SPSS, ¿sí? Para regresar ahí donde has estado la última vez o las últimas veces, este icono te va muy bien. Ok, análisis factorial. Entonces vamos a ir a rotación. Le vamos a aplicar una rotación Varimax y le vamos a decir que nos presente la solución rotada.
el gráfico de saturaciones, ¿vale? Le damos continuar y es lo único que vamos a cambiar. De ahí todo, fíjense que quedó intacto, ¿vale? Ok, vamos a ver dónde comenzó. Aquí está ya, rotado, ¿sí? Con rotación, ¿sí? Ok, aquí están los descriptivos. Esto no va a cambiar. Si se fijan, el KMO de Bartlett no cambia. ¿eh? Las comunalidades, si se fijan, no cambian, ¿vale? Sí. La varianza total explicada de los factores no cambia, ¿ok? Pero esa sí te cambió, ¿vale? La matriz de componentes, esto sí cambió. Vale, y ahora se supone que, bueno, ya leímos ahí la explicación. Se supone que ahora está más fácil identificar tales o cuales variables a tales o cuales factores. De acuerdo, bueno, aquí le pedí pues el gráfico. Se apenas te graficó 3 componentes, pero apenas puede graficar en R3. ¿Sí? La matriz de coeficiente de puntuación de componentes, que acuérdense que estos son las combinaciones lineales de las variables para formar el factor. Y esta, la matriz de componente derrotado, eh, bueno, la matriz de componente, acuérdense que esto es aquí, se lee aquí, ¿verdad? De manera horizontal, ¿sí? Meses con servicio es 0.8 por el factor 1 o componente principal 1 si estás hablando en ACP, ¿verdad? ¿Sí? Este valor por el componente principal 2 o factor 2. Vale, este es horizontal, ¿verdad? Horizontal, de acuerdo. Y la otra, es, ok, es vertical, puntuación, ok. ¿Vale? El factor 1 o componente principal 1, si estás en ACP, es este valor por esta variable, ok. Ahí tener cuidado con eso, ahí miren la clase anterior. Ok, ¿qué me hace falta? Okay, ¿qué me hace falta? No, pues darle sentido a lo que hemos estado hablando de rotaciones, ¿sí? Ok, voy a revisar un poco César Pérez. Ok, aquí están algunos dibujos que les he compartido con ustedes. Aquí está el modelo factorial, miren, la hipótesis del modelo factorial, que ya lo hemos resumido. Ok, las comunalidades y especificidades, qué es lo que significan, esto ya lo hicimos, ok, esto lo retomamos en las filminas. Ok, h cuadrado es la parte de la varianza de la variable xj debida a los factores comunes y se denomina comunalidad, ¿vale? Comunalidad. Sí, también se observa que el w sub j cuadrado es la parte de la varianza de la variable xj debida a los factores únicos específicos y se denomina especificidad. Ok, aquí está un método de Thurston para obtener los factores, ¿de acuerdo? Ese es un método. Ok, y luego está el método del factor principal para obtener los factores, se lo pueden mirar. Ok, todo va redundando siempre en la matriz de correlaciones, ¿sí? El que es interesante de mirar, ¿sí? Es el método, bueno, este método alfa que está aquí, ya les digo, no lo domino. El método del centroide para obtener los factores tampoco nunca lo he revisado como tal. El que les decía que es interesante, ok, aparte del de componentes principales, ok, aquí está el de componentes principales, sí, fue la presentación, ¿sí? Está el método del factor principal, ¿sí? Bueno, aquí es método de componentes principales iterado, ok, este tampoco lo manejo, pero no se diferencia mucho de los componentes principales normales. Y ¿no? Que este es muy bonito. Este es muy bonito porque acuérdense que haces un puño de cosas con máxima verosimilitud. Y ahí, sobre todo ahora, temas fronteras, en
estadística, método Monte Carlo, método cadena de Markov Monte Carlo, sí, un montón de cosas de esas que tienen que ver con el método general de máxima verosimilitud. Chicos, si no les suenan esas cosas, busquen ahí en Google, ¿verdad? Sean amigos de Google. Sí, pues si ustedes van a un congreso, pues, se van a hablar de eso, ¿no? Yo intento manejar un lenguaje acorde, sí, pero acuérdense que esto lo hicieron allá en análisis, digo, en inferencia estadística. Lo único que allá lo hicieron paramétrico, es decir, un parámetro, y aquí es matricial. Ok, esto no es un parámetro, esto es una matriz. ¿No? Este es un poco ahí el lenguaje, ¿no? Esta es una matriz. Son matrices, todos son matrices. Ok, entonces este es el de máxima verosimilitud. Ya les digo que son métodos clásicos de inferencia estadística, lo tenés que mirar. Ok, necesito que aparezca lo del, lo de los contrastes en el modelo factorial. ¿Vale? Aquí donde está esto. Ok. Dentro del grupo de contrastes que se aplican previamente a la extracción de los factores está el contraste de fericidad de Bartlett y la medida de ecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ¿Sí? No, pues el contraste de fericidad de Bartlett no es más que lo que hicimos, verificar si el determinante de la matriz era distinto de uno. ¿Ok? Entonces, la hipótesis nula es que supones que el determinante de la matriz de correlaciones es uno, ¿vale? Eh, la hipótesis alternativa es que es distinto de uno, ¿de acuerdo? Entonces, si rechazas la hipótesis nula, es que hay una adecuación, ¿vale? Para el análisis factorial, ¿vale? Ok, ahí te dice qué distribución sigue. Acuérdense que siempre que tengas un estadístico tenés que mirar qué distribución sigue. Esas cosas son de inferencia estadística. Ok, aquí está cómo se define la medida KMO. ¿Sí? Se basa en los coeficientes de correlación observados de cada par de variables y sus coeficientes de correlación parcial mediante la expresión siguiente. Se prueba que eso sigue, creo, una chi cuadrado, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? En el caso de que exista adecuación de los datos y un modelo de análisis factorial, adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial, entonces el término del denominador recoge los coeficientes a su JH, que será muy pequeñito, y en consecuencia la medida KMO será próxima a la unidad. Entonces valores de KMO por debajo de 0.5 no son aceptables. Se consideran inadecuados los datos para hacer un análisis factorial. ¿De acuerdo? Entre más cercano esté a 1, pues mejor, ¿vale? Eh, este, ok, ¿qué más? No, pues aquí está un poco del contraste para la bondad de ajuste en el método de máxima verosimilitud, si alguien lo quiere mirar ahí a detalle. Ok. Eh, ¿Por qué necesitamos rotar los, los, ¿por qué necesitamos rotar los ejes? No, pues realmente es porque la bendita imagen que les mostraba, a ver, perdonen que vaya así deprisa, que pues, ya digo, una falta de educación, no sé, pero necesito. No, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es y qué es? Está rotado. Entonces, fíjense lo que hicimos en el SPSS, ¿verdad? Algunas variables no se correspondían o no se encontraban a qué factor hacerlas corresponder, ¿vale? Pero si las rotamos, nos enteramos a qué factor las podemos hacer corresponder. Ok, si rotamos la imagen de aquí ya es un camello. No, aquí parece que es una persona, ¿no? Con alto, ¿qué es? Masa corporal, no sé. Pero bueno, no se sabe, ¿verdad? No se sabe. Que aquí sí es claro que es un camello, sí o sí, ¿verdad? De dos jorobas. Ok, entonces esa es la idea. Eh, Ahí se pueden mirar un poco la teoría, ¿no? Este, eh, respetar el principio de parsimonia, ¿de acuerdo? Hay que encontrar un conjunto de K menor que P factores no directamente observables, sí, pero bueno,
¿Cuáles son los tipos de rotación que existen? Varimax, las más utilizadas, Quartimax. La rotación Varimax se utiliza para conseguir que cada componente rotado vertical en la matriz de cargas factoriales presente altas correlaciones solo con unas cuantas variables. Esa rotación es la más frecuentemente utilizada, ¿sí? Y además creo que es ortogonal, ¿sí? Sí, la rotación Quartimax se utiliza para conseguir que cada variable en horizontal en la matriz de cargas factoriales tenga una correlación alta con muy pocos componentes cuando es elevado el número de estos. O sea, hay un montón de componentes. Es decir, ahí, fíjense que ahí lo que estás diciendo es que no reduciste tanto la dimensión. Pero fíjense que de todos modos eso es un poco jodido porque si tenés una gran cantidad de variables, lo más seguro es que te quede. Imagínense que tienen 80 variables. Sí, como 86 variables, les decía yo en algún momento, ¿no? Que mi estudiante de tesis trabajó con esos datos reales, pues ya es que es la institución más grande, pues la institución financiera más grande del país. No, pues y le quedaban como, yo es que no me acuerdo ya un poco, como 26 componentes principales, algo así. Y entonces esta Quartimax te sirve cuando tenés bastantes factores, es decir, estos serían los factores, es decir, son bastantes, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Varimax como Quartimax sí son rotaciones ortogonales, es decir, que respetan la perpendicularidad de los ejes, ¿sí? O sea, los ejes siguen siendo ortogonales, ¿vale? Ok, luego hay unas rotaciones oblicuas, es decir, que ya no respetan la ortogonalidad de los factores. Aquí quiero ver las cosas que no cambian. Sí, aquí debe decir las cosas que no cambian. Sí, eh, sí, pero debe decir las cosas que no cambian. Ah, miren, en las rotaciones oblicuas sí cambian las comunalidades. Sí, en las ortogonales no te cambian las comunalidades. Eso es lo que les decía. ¿Vale? Tanto en Varimax como en Quartimax. Sí, no te cambian porque se respeta la perpendicularidad de los ejes. Sí, en las oblicuas sí. Entonces te cambian los valores propios y también las comunalidades. ¿De acuerdo? O realmente creo que por lo general hacer Varimax, por lo general te resuelve el problema. Sí, por lo general. Pero de todos modos, ya en algún momento pues tenés que mirar qué tipo de rotaciones vas a hacer. Yo les invito a que lo vean un poquito a detalle aquí en el libro de César Pérez. No nos vamos a meter mucho a eso, sí, a hacer un análisis exhaustivo de todas las rotaciones que hay. Ok, quizás un poco, a ver, estamos aquí. Es que hay algo que les quería hablar. Pues aquí están contrastes diferenciales, que ya lo miramos. Ok. Esto. El análisis factorial puede aplicarse como una herramienta exploratoria o como un modelo para contrastar teoría. Es decir, es exploratorio, chicos, cuando ustedes no saben nada del problema. Es decir, no tienen información a priori. ¿Sí? Entonces, en el caso que tú quieras contrastar alguna teoría, ¿sí? Que ya tienes alguna información a priori, entonces realmente se conoce como análisis factorial confirmatorio. Sí, entonces el análisis factorial confirmatorio normalmente se trabaja sobre factores oblicuos. Entonces, dado una matriz de correlaciones en el análisis factorial confirmatorio, se parte de una supuesta estructura factorial responsable de las relaciones entre las variables. O sea, el caso más simple consiste en establecer una hipótesis sobre el número de factores comunes. O sea, pero la cuestión aquí con el análisis factorial confirmatorio, por lo general es que de alguna manera ya tenés información, ¿verdad? Sobre variables latentes o sobre variables ocultas que hayan ahí en tu matriz de datos multivariante. Me explico. Ok, aquí les dejé un ejercicio. Creo que está hecho en, en César Pérez. Si lo pueden mirar ahí. Ok,
Ok, creo que todavía tengo unos 5 minutos. Más que tiempo, energía. Ok, quiero ver qué me hace falta. Ah, ok. Dije que íbamos a mirar algunas cositas en software R. Vale. Ok, ¿qué pasó aquí? Ok, esto. Ok, voy a cargar R, propiamente el R Commander. Chicos, el análisis factorial también, vean esto, solo, ok, RCMDR, R Commander. Ah, vean solo algo. Vean, el análisis factorial también lo pueden hacer en RStudio. Sí, 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 todo lo puedes hacer desde RStudio. No les he querido saturar tanto, ¿verdad? Con R Commander, RStudio, SPSS. Pero no, si alguien quiere saber cómo va este análisis factorial en RStudio, pues nada, me dice. Me dice y ahí le puedo mandar ahí algún ejercicio hecho. No, solo que a veces cuando me escriben sí tienen que esperarme un poco. Y a veces, o sea, es que, saben, yo soy el coordinador o el referente de la modalidad a distancia de mi facultad, pero ese es o sea, es un cargo extra, pues, tiempo extra, tiempo adicional, de hecho, o sea, parte de mi tiempo completo normal en la escuela de matemáticas, y entonces ahí paso a veces contestando una cantidad de correos, pero si alguien necesita saber cómo se hace el AF en RStudio, no, pues me escribe, ¿no? Y le hago Vamos a ver algo aquí rapidito, este, cómo hacerlo cómo hacer un ACP en R Commander, sí, y cómo hacer un AF en R Commander, vale. Ok, voy a cargar el plugin de Factor Miner acá, sí, ok, ya está aquí. Entonces voy a leer los datos desde aquí, de este Factor Miner, para hacer un ACP o PCI, ¿no? Desde aquí, de este Factor Miner, de este R Commander. Voy a hacerlo así muy rápido, con el fichero de datos que consumo Europa. Ya lo manejamos. Ok, las variables están, este, las variables tienen nombre. El nombre de los individuos está en la primera columna, sí. Tengan cuidado con esto. Si mal no recuerdo, el separador decimal era punto y coma. Estoy intentando acordarme. El separador decimal era la coma. Vale, me dice que va a sobreescribir ahí, que había algo que hace amable. Digo que sí. Pues a mí me abre automáticamente a la redata, que es donde tengo todo. Está mi vida ahí. Ok, consumo Europa. Ok. Ah, ok, entonces cuando ya van a Factor Miner, miren, ya se les desplegó. Principal Component, análisis. ¿Sí? Ok, hacemos un PCA. Vamos a hacer con todas las variables. ¿Vale? Miren, aquí me dice que si extrae 5 dimensiones, 5 componentes principales. No, pues lo voy a dejar así. De acuerdo. Lo voy a dejar así. Ok, no, pues le digo aceptar. Y miren, los gráficos que me pone son el círculo de correlaciones. Acuérdense que de aquí puedo interpretar, ¿vea? Las variables cuya flechita esté cerquita del círculo, significa que su coseno cuadrado aquí solo con 2 dimensiones es casi 1. ¿Vale? O sea, está muy bien representada. Pero tengan cuidado cuando lean esto, ¿verdad? Porque miren, aquí solo hay 43.49 más 18.71. Sí, pues tengan cuidado, ¿verdad? Porque pues, esto es como que si estés proyectando solo en R2. Y puede hacer que estas dos componentes se interpretan muy poquita inercia. Ok, aquí está el plano principal. Si vas a mirar aquí al R Commander, ¿no? Pues está exactamente lo que ya leímos, ¿verdad? Sí, los componentes principales, su valor propio, la cantidad de varianza asociada. Acuérdense que, tengo ahí una pregunta, ¿verdad? Ok, ya voy a encender la cámara.
Tengo una pregunta ahí. Tengo una pregunta ahí. Que ya me acordé. Sí, prometí un punto extra. Ok, no, pues aquí está la acumulada y ya, ¿verdad? Si se fijan, no. O sea, no. ¿Qué les digo? Lo mejor es en el RStudio porque puedes sacar toda la información que te interese. De acuerdo, pero de todos modos es la misma información. De todos modos tienen para hacerlo. Ah, tienen el factor China también, ¿verdad? Sí, tienen el factor China. Sí, la aplicación China. Vale. Ok, vamos a hacer un AF. Un AF. Desde aquí nos vamos a ir a estadístico, análisis dimensional. Aquí dice análisis factorial. Ok, voy a hacer con todas las variables. Y aquí donde dice opciones, miren, aquí están las rotaciones. Ninguno, Varimax, Promax, ninguno. ¿Se acuerdan que esto lo tenía también eh, el SPSS? Por aquí va la pregunta. Aceptar. Ok, miren cuántos factores quiero extraer. No, pues le digo que 4. Ok, lo voy a aceptar. No, pues ahí están los factores. Sí. Ok. No es tan completo este de R Commander. Sí. Ya, pero ya les digo, de este R Studio ahí lo puedes hacer. También. Ok. Ok, la pregunta, ¿no? Si no, sigue quedando ahí de tarea. Ok, chicos. ¿Cuál era la diferencia entonces entre los datos que sacábamos con R y con el SPSS? Entonces, miren, aquí un poco para acercarles a la idea. Share screen. Share. Ok, no quiero esto. ¿Dónde está el IBM? Ok, aquí. Miren esto. Es lo mismo, ¿verdad? Porque desde ahí se hace el ACP. Ok, donde dice extracción. A ver. ¿Dónde está? Si aquí hicimos un Varimax. Ya se me fue. Ah, aquí. Miren, donde le dimos la opción guardar como variable. Estos son los métodos. Este es el método que tiene el SPSS. Si se fijan, estos son, a ver cómo aparecía en R, en el R Commander. Estadísticos, análisis dimensional, análisis factorial, opciones. Sí, el método de Bartlett, método de regresión. ¿Y qué pasa si le escribo ninguno? Sí. Entonces, chicos, acuérdense que, fíjense que ahí aparecía ninguno, ¿verdad? La opción ninguno. Entonces, va a hacerlos. No sé, antes de decirlo, no sé si alguien lo averiguó y se gana el punto para el examen. Ok, me dice. No, pues acuérdense que los componentes principales son los vectores propios, sí, asociados a los valores propios. Entonces, el primer componente principal es el que está asociado al mayor valor propio y luego así sucesivamente. Entonces, el R Studio como tal, trabaja estrictamente con la matriz con la matriz de correlación, pero en el sentido de que extrae estrictamente los vectores propios y los valores propios. Es decir, el proceso estrictamente de álgebra lineal. ¿Se acuerdan ahí la presentación que hicimos de valores y vectores propios de álgebra lineal? Hasta hicimos ahí unos ejemplitos chiquititos. Sí se fijan. Hola, 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 hola. buenas noches. Yo tengo una consulta Ok. y Ah, es adelante, Andrea. respecto a esto. Lo que pasa es que cuando estábamos viendo en clase lo de la extracción de los componentes, se planteaba como un modelo de maximización,
sí, de maximización con unas restricciones. Sí, Pero de esos métodos, cuál es el que hace esa? en eso estaba. Entonces, el SPSS, si se fijan, usa otro tipo de métodos alternativos. Entonces, no sigue estrictamente el proceso de álgebra lineal. Es decir, tú tienes una matriz, ¿vale? Tú tienes una matriz de, de- de- de datos, vaya, en general, de cualquier tipo de datos, de números reales. Y entonces tú puedes extraer los valores y vectores propios por el proceso de encontrar los valores y vectores propios de álgebra lineal como tal, ¿verdad? Si la definición estricta, pues, de que cumple que A por B es igual a lambda B. ¿Se acuerdan? Esa presentación de valores y vectores propios. Y entonces el SPSS usa métodos alternativos. Y entonces, como el RStudio, cuando lo sacamos con el RStudio, usaba estrictamente el proceso de álgebra lineal. De tal manera que voy a ir a abrirles un poco el RStudio. Chicos, con esto finalizo, si no los quiero cansar también. ¿Se acuerdan cuando hicimos la matriz de datos centrada y reducida? Entonces ahí ustedes le pueden calcular a la matriz de, de datos, en ese caso la matriz de correlaciones, que le pueden pedir que les extraiga pues sus valores propios y sus vectores propios. Pero entonces el SPSS utiliza técnicas alternativas y esa es un poco la variación, ¿de acuerdo? Nada, yo creo que en la presentación que les envié, un HTML que les envié de álgebra lineal, ese HTML léanlo porque les puedo pedir ahí que hagan matrices centradas y reducidas en RStudio, que me encuentren valores y vectores propios de algunas matrices. Ahí están cómo se extraen los valores y vectores propios. O sea, ahí hay unos ejemplos. A ver,